Hola, ¿cómo están todos? Hello, how's everyone doing today? Espero que todos se la estén pasando bien I hope it's going well for all of you. y estén disfrutando de este tiempo. And that you're enjoying this time. Está un poquito caliente, pero está bien. It's a little bit hot, but it's okay. Es tiempo de salir y a disfrutar el día. It's time to go out and enjoy the day. No solamente estar en la casa encerrados, sino salir y disfrutar de este lindo día que tenemos ahora. Not just be in the house with the AC on, but to go out and enjoy the day. El mensaje de hoy se llama ¿Cómo sé que celebrando la recuperación trabaja? Today's message is called, How Do I Know That Celebrate Recovery Works? Desde el principio del tiempo, hombres y mujeres han estado buscando la felicidad. Since the beginning of time, men and women have been searching for happiness. ¿Cierto o no? Yes. Y esa es una verdad. This is a fact. Y esa es una verdad que muchos de nosotros hemos estado buscando la felicidad And this is a fact that many of us have been searching for happiness y de cómo vivir una vida mejor. and how to live a better life. Pero la realidad es de que muchos de nosotros But the reality is that many of us, le hemos estado buscando en los lugares equivocados we have been looking for it in the wrong places y en las cosas equivocadas. and in the wrong things. Pero solo hay un lugar donde la podemos encontrar, But there's only one place where we can truly donde find, podemos encontrar la felicidad y de cómo vivir una vida mejor. where we can find happiness and how to live a better life. Y la podemos encontrar en Jesús, And we can find it in Jesus, donde Él te puede llevar a la sanidad y a la felicidad. where He can lead you to health and happiness. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Jesus said in the Sermon on the Mount, en Mateo capítulo 5:3, in Matthew chapter 5, verse 3, y Él dijo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. He said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. El cambio lo podemos obtener si lo aplicamos a nuestra vida. We can obtain the change if we apply it in our lives. Y yo sé que trabaja. And I know it works. Yo sé que los 8 principios trabajan I know that the 8 principles work, y los pasos trabajan también. and the steps work as well. ¿Por qué? Why? Porque yo los he trabajado en mi vida. Because I have worked them in my life. Porque antes de que yo fuera pastor y líder de Celebrando la Recuperación, Because before I was a pastor and leader of Celebrate Recovery, yo era un alcohólico y un drogadicto funcional. I was a functional drug addict and alcoholic. Trabajaba y al mismo tiempo usaba alcohol y drogas. I worked, and at the same time, I used alcohol and drugs. Mi esposa la semana pasada les habló un poco de mi historia. My wife last week talked to you a little bit about my story. Les habló un poco de mi historia, de lo que sucedió en la vida de ella y en la vida mía, She shared a little bit about my life, what happened in my life and her life en el pasado. in the past. Si tú estuviste aquí o lo pudiste ver por Facebook, puedes escuchar la historia que mi esposa compartió. If you were here or watching it through Facebook, you can hear the story my wife shared. De cómo por 30 años yo estuve viviendo en una adicción. For about how I struggled with my addiction for 30 years. Pero gracias a Dios, eventualmente llegué al punto donde yo estaba perdiendo todo. But eventually, I got to a point where I was losing everything. Estaba perdiendo todo. I was losing everything. Estaba perdiendo a mi familia, I was losing my family. estaba perdiendo a mis hijos, I was losing my children, perdiendo mi trabajo losing my job, y totalmente en la calle. and totally in the streets. Pero Dios me ayudó a hacer el cambio en mi vida. But God helped me make the change in my life. Dios me ayudó a hacer el cambio en mi vida. Yes, God helped me change my life. Yo clamé a Dios para que Él me ayudara, I cried out to God so He could help me, para que Él me ayudara con el problema que yo tenía, so that He could help me with the problem I had, con la adicción que yo tenía, with the addiction I had, con el alcohol y las drogas. with the alcohol and drugs. Y Dios me ayudó con mi problema. And God helped me with my problem. Y me dio a la iglesia And He took me to church, He guided me to church, y luego me dio a Celebrando la Recuperación. and then He took me to Celebrate Recovery. Y fue entonces
que Dios comenzó a transformar mi vida. And then it was then that God began to transform my life. Y Dios puede transformar la tuya también. And God can transform yours too. Dios puede cambiar tu vida también. God can change your life too. Ahora, en ese tiempo, yo todavía iba a los alcohólicos anónimos. And at that time, I was still going to Alcoholics Anonymous, AA. Y pensaba, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? And I was thinking, how can I apply this to my life Y ayudar a los demás and help others con sus malos hábitos y heridas y complejos. with their bad habits, hurts, and hang-ups? Y fue entonces que yo me crucé con Celebrando la Recuperación. And it was then that I came across Celebrate Recovery. Y me di cuenta que ya había un programa de Alcohólicos Anónimos. And I realized that there was already a program like Alcoholics Anonymous. Y era cristocéntrico. And it was Christ-centered. Y esto me emocionó mucho. And this excited me very much. Y entonces fui a la iglesia de Saddleback So I went to the church of Saddleback. y tomé el curso de Celebrando la Recuperación. And I took the course of Celebrate Recovery. Y esto me ayudó mucho a mí en mi vida. And this helped me a lot in my life. Y entonces yo comencé a hacerlo también. So I started to do it as well. Y me ha ayudado mucho, mucho en mi vida. And it helped me a very lot in my life. Y no nada más a mí, And not only just to me, sino que también a muchas otras personas les ha ayudado. but also to many other people it has helped. Con sus malos hábitos, With their bad habits, con sus heridas their hurts, y complejos. and hang-ups. Y el primer paso para que tú puedas salir And the first step that you need to take to come out of de cualquier problema que tú estés pasando, whatever problem that you have, escúchame bien, hear me well. el primer paso que tú tienes que dar The first step that you must make para poder salir de cualquier problema que tú estés pasando en tu vida to get out of whatever problem you're going through in your life es salir de la negación. is getting out of denial. Salir de la negación. Getting out of denial. Y admitir que tú no tienes el control para poder hacerlo solo. And admit that you don't have the control to do it by yourself. No podemos hacerlo solo. We can't do it on No our own. podemos cambiar solos. We can't change ourselves. Necesitamos la ayuda de Dios. We need the help of God. Y necesitamos la ayuda de los demás. And we need the help of others. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque por muchos años Because for many years, yo pensaba que lo podía hacer solo. I thought I could do it by myself. Que no necesitaba la ayuda de nadie. That I didn't need anyone's help. Que no necesitaba la ayuda de Dios. That I didn't need God's help. Estaba en negación. I was in denial. Estaba en negación. I was in denial. Porque yo decía que lo podía hacer solo. Because I said I could do it by myself. Que no necesitaba la ayuda de nadie. That I didn't need anyone's help. ¿Pero qué crees que pasó? But what do you think happened? Caía más y más más a fondo en mi adicción. I fell deeper and deeper into my addiction. Entonces, para poder salir de mi adicción, de mi problema que yo tenía, tuve que aceptar que estaba en negación. So in order for me to be able to get out of my addiction, I had to admit I was in denial. Y fue entonces que Dios comenzó a ayudarme paso a paso a salir de la situación que yo me encontraba en mi vida. So it was then when God helped me step by step to get out of my problem and addiction. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, Peter, one of Jesus' closest disciples, negó a Jesús 3 veces. denied Jesus 3 times. Pedro negó a Jesús 3 veces. Peter denied Jesus 3 times. Esto nos enseña que nosotros también podemos negar que tenemos un problema. This teaches us too that we can deny a problem we have. Nosotros podemos negar que tenemos un problema. We can deny that we have a problem. Yo era esa persona. I was that person. Yo negaba que tenía un problema. I denied that I had a problem. Ahora, ¿alguna vez negaste que tus padres tuvieran un problema? Once, have you ever denied that your parents had a problem? ¿O alguna vez te has negado que tú tienes un problema? Or once, have you ever denied that you have a problem? ¿Has negado que tienes un problema? Have you denied that you have a problem? ¿Que dices que no tienes nada? Did you say that you don't have ¿Que nothing? todo está bien? That everything's ¿Que tú okay? lo puedes hacer solo? That I can do it by myself? ¿No necesitas la ayuda de I nadie? don't need anyone's help? Tú necesitas la ayuda de Dios. You need the help of God. La ayuda de Dios para que puedas salir de la negación,
the help of God so you can come out of denial. Ahora, la verdad es que todos lo hemos hecho. The truth is that we've all done it. Todos lo hemos negado. We've all denied it. Todos hemos negado que tenemos un problema. We all deny that we have a problem. Todos lo hemos negado. We all denied it. Si tú le preguntas a una persona en la calle, If you ask someone in the street, te va a decir que todo está bien, they're going to tell you that everything's fine, que no tiene ningún problema. that they don't have any problem. O tal vez conoces a esa persona muy bien y tal vez te diga lo que está pasando en su vida. Or maybe you know that a person very well and they tell you that what's going on in their life. Pero si le preguntas a una persona que no conoces, But if you ask someone that you don't know, te va a decir que todo está bien en su vida. they're going to tell you that everything's fine in their life. Pero muchas veces por dentro estamos sufriendo. But many times inside we are suffering. Estamos sufriendo, estamos en mucho dolor, We are suffering and in a lot of pain, hasta atascados en problemas en nuestra vida. and with many, many problems in our life, Y no podemos salir de ahí. and we can't get out of it. Ahora, para algunos de ustedes, la negación se ha convertido en vergüenza Now, for some of you, denial has turned into shame y culpabilidad. and guilt. Vergüenza y culpabilidad. Shame and guilt. Yo era esa persona. I was that person. Me sentía culpable, I felt guilty. sentía vergüenza que tenía yo un problema. I had shame and I felt that I had a problem. No se lo quería decir a nadie, I didn't want to tell que era anyone un drogadicto. that I was a drug addict. Tenía esa vergüenza. I had that shame. Pero ¿sabes qué? But you know what? Todos lo sabían. Everyone knew. Todos sabían que yo Everybody knew tenía ese problema. that I had that problem. Mira lo que dice Mateo 26:34. Let's see what Matthew 26:34 says. Entonces yo estaba en negación. So I was in denial. Mateo 26:34 dice, Jesús le dijo a Pedro, te digo la verdad, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. It says, Jesus said to Peter, I assure you that before the rooster crows tonight, you would deny me 3 times. Pedro, el discípulo de Jesús, Peter, the disciple of Jesus, el más cercano de Jesús, the closest of Jesus, negó a Jesús. denied Jesus. No solamente una vez, Not just once, sino 3 veces lo negó. but 3 times he denied him. ¿Por qué sería que Pedro negó a Jesús? Why would Peter deny Jesus? Pienso que lo negó por miedo. I think he denied him out of fear. Si yo pienso que lo negó por miedo, Yes, I think he denied him out of fear porque Jesús estaba siendo arrestado. because Jesus was being arrested. Y Pedro tenía miedo que lo arrestaran a él también. And Peter was afraid that they would arrest him too. También pienso que fue por falta de confianza. I also think that it was due to lack of confidence. Porque unos días antes él le había dicho a Jesús Because just a few days before, he had told Jesus que nunca lo iba a abandonar, that he would never abandon him, que nunca lo iba a dejar, that he would never leave him, que nunca lo iba a negar. that he would never deny him. ¿Y qué crees que pasó? And what do you think happened? Pedro negó a Jesús. Peter denied Jesus. Pedro negó a Jesús. Peter denied Jesus. Jesús ya le había dicho antes a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Jesus had already told Peter that he was going to deny him 3 times. Y no nada más Pedro negó a Jesús, And not only did Peter deny Jesus, sino que todos los discípulos de Jesús lo negaron. but all the disciples of Jesus denied him. Negaron a Jesús. They denied Jesus. Todos huyeron. They all abandoned him. Todos corrieron They all ran porque tenían miedo. because they were afraid. Tenían miedo de que ellos también podrían ser arrestados. Because they were afraid that they would be arrested too. Mira lo que dice Mateo 26:35. Let's see what Matthew 26:35 says. Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Peter said, even if I must die alongside you, I won't deny you. And all the disciples said the same thing. ¿Pero qué pasó? Todos huyeron, todos se echaron a correr. What happened? They all fled. They all ran away. A todos les entró miedo. All of them, fear entered them. Unos días antes, ellos habían dicho que iban a estar al lado de Jesús, The night before, they told Jesus that they would be with him. que iban a apoyar a Jesús They were going to support Jesus en todo. in everything. Pero en el momento que llegaron a arrestar a Jesús, todos corrieron. But in the night they came to arrest Jesus, all the Todos disciples fled. corrieron. La noche que vinieron a arrestar a Jesús, The night they came to arrest Jesus, todos corrieron y dejaron a Jesús solo. all the disciples ran and left Jesus. Unos días antes, todos habían dicho que nunca
lo iban a negar. A few days before, all the disciples said that they would never deny him. Y lo negaron la noche que lo vinieron a arrestar. And they denied him the night they came to arrest him. Todos le fallaron a Jesús. They all felt Jesus. Todos le fallaron a Jesús. They all felt him. Así como muchos de nosotros somos capaces de fallar. Just like many of us are capable of Muchos de failing. nosotros fallamos. Many of us fell. Fallamos todo el tiempo. We fell all the time. Así como Pedro y todos los demás le fallaron a Jesús. Just as Peter and everyone felt Jesus, También nosotros podemos fallar. we too can fail him. Podemos fallarle a Jesús. We can fail Jesus. Esto nos recuerda que aún los seguidores más cercanos de Jesús This reminds us that even the most closest to Jesus le pueden fallar. can fail him. Le pueden fallar. They can fail him. ¿Alguna vez le has fallado a Jesús? Have you ever failed Jesus? Yes, amen. ¿Alguna vez le has fallado a alguien? Have you ever failed someone else? ¿Le has fallado a alguien? Have you failed someone ¿A un else? ser querido? To a loved one? ¿A tu esposa? To your ¿A wife? tu esposo? To your husband? ¿A tus hijos? To your children? ¿Les has fallado? Have you failed them? Yo pienso que sí. I think you have. We have. Yo pienso que sí les hemos fallado en algún momento de nuestra vida. I believe we have failed them in one point Yo or le another. he fallado a mi esposa. I have failed my Le he wife. fallado a mis hijos. I have failed my children. Todos hemos fallado. We all have failed. Le he fallado a mi familia. I have failed my family. Hemos fallado. Le hemos fallado a Jesús. We have failed Jesus. Ahora, ¿alguna vez has negado a Jesús? Now, have you ever denied Jesus? ¿Has negado que lo conoces? You deny that you don't know him? ¿Lo has negado? Have you denied him? Cuando alguien te pregunta y te dice que si conoces a Jesús, When someone asks you if you know Jesus, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? and you say, what do you say? Y dices que no lo conoces And you say you don't know him porque tienes vergüenza de ser cristiano. because you're embarrassed of being a Christian? Hay gente que tiene vergüenza de ser cristiano. There are people who are embarrassed to be a Christian. Hay gente que se esconde. There are people who hide. Hay gente que no habla acerca de su fe There are people who don't talk about their faith porque tienen miedo. because they're afraid. Tienen miedo de ser criticados. They're afraid of being criticized. Y dicen que no conocen a Jesús And they say they don't know y Jesus. tienen vergüenza And they're embarrassed porque pensamos que nos van a criticar because we think they're going to o criticize us van a hablar mal de or nosotros. they're going to speak bad about us. Yo pienso que muchos de nosotros que somos cristianos lo hemos hecho I believe many of us who are Christians have done y it. lo hemos hecho por miedo, And we've done it. por temor a las personas, We've done it because we're afraid of people. porque pensamos Because we think cuando les decimos que somos cristianos that we tell them when we're Christians que no les vamos a caer bien that we're not going to appear well to them. y nos van a rechazar And they're going to reject us. o simplemente porque tenemos miedo, Or simply because we're porque afraid. tenemos miedo de hablar acerca de nuestra fe. Because we're afraid to talk about our faith. Yo viví por muchos años así, I lived for many years like this, con la negación, with denial, negándome a mí mismo denying myself, y negándole a los demás que yo tenía un problema, and denying to others that I did not have a problem, que yo tenía un problema en mi vida. that I had a problem in my life. Ahora, ¿estás en negación? Now, are you in denial? Tal vez te estás poniendo una máscara de negación. Maybe you're putting on a mask of denial. Tal vez te estás escondiendo detrás de una máscara Maybe you're hiding behind a mask, y te escondes detrás de esa máscara and you hide behind that, y niegas que tienes un problema. and you deny that you have a problem. ¿Por qué te digo eso? Why do I tell you? Porque yo me escondía detrás de una máscara. Because I hid behind the mask. Yo decía que no tenía un problema. I used to say that I didn't have problems. Me escondía. I hid. Decía que todo estaba bien, I said that everything's fine, pero todo estaba mal. but everything was wrong. Todo estaba mal en el trabajo, Everything was wrong at work, con mi esposa, with my wife, con mis hijos, with my children, con toda mi familia. with my whole family. Lo estaba perdiendo I todo. was losing it all. ¿Por qué? Why? Por el problema que yo tenía. Because of the problem I had. Por el problema que yo tenía del alcohol y las drogas. Because of the problem I had with drugs and alcohol. Porque no quería aceptar. Because I didn't want to accept. Y era el orgullo que no me dejaba. And it was the pride that didn't let me. El orgullo no me dejaba Pride didn't let me aceptar que yo tenía un problema. accept that I had a problem.
Pero finalmente But finally, le pedí la ayuda a Dios I asked God for help para que Dios me ayudara. so that He could help me. Y Dios me ayudó. And He helped me. Clamé a Dios. I cried out to God. Me humillé ante Dios. I humbled myself before Him. ¿Quieres escuchar You want to hear lo que te voy a decir ahorita? ¿Dónde fue donde acepté a Jesús when and where I accepted Jesus por primera vez? for the first time? Creo que ya lo he dicho, pero lo voy a repetir otra vez. I believe I already shared this, but I'm going to say it again. Estaba en una cantina. I was at a bar. En una cantina estaba. I was at a bar. En ese momento, cuando yo estaba en esa cantina, In that moment, when I was at that bar, pasando por problemas going through con problems mi esposa, with my wife, ya casi divorciándonos, almost getting divorced, divorcing, yo estaba sentado en esa barra, I was sitting in that bar, pensando en todo lo que teníamos. thinking about all that we had. Y comencé a llorar. And I began to cry. Comencé a llorar. I began to En cry. serio. True. Lágrimas rodaban Tears, por mis mejillas. Y tears. no sabía qué hacer en ese momento. Because I didn't know what to do at that moment. Y me puse a pensar, And I started to think, no creo que yo lo pueda perder todo. I don't think I could lose it No all. creo que todo lo pueda perder. I don't think I could lose it all. En un momento así. In a moment like that, Me han hablado de Jesús. they've talked to me about Me han Jesus. hablado de Dios. They've talked to me about Y God. me dicen que Dios me puede ayudar. And they tell me that God can help me. En ese momento In that moment, serían como las 1 de la mañana. it was about 1 o'clock in the morning. Yo salí de ese lugar. I came out of that place. En cuanto salí de ese lugar, And when I came out of that yo me arrodillé en la banqueta I got down on my knees on the bench. y levanté mis manos And I lifted up my hand al cielo to the heaven. y le pedí a Dios que me ayudara. And I asked God to help me. Le dije, Dios, ayúdame. I told him, God, help me. Ya no puedo más. I can't do this. Sácame de este problema. Take me out of this problem. Ayúdame, Señor Jesús. Help me, Lord Jesus. Y de ahí me levanté And then from there I y got me up fui caminando. and I walked. Y a los días, And days after, Dios puso personas en mi camino, God put people on my path hablándome de Dios, talking to me about God, acerca de Jesús, about Jesus. que Jesús podía ayudarme con mi adicción, That Jesus was able to que help me with my Dios podía addiction. ayudarme con mi problema. That God can help me with my Y problems. fue entonces que yo acepté la ayuda And then it was then that I accepted the help. y salí de la negación. And I came out of denial. Dios te puede ayudar a salir de la negación. God can help you get out of denial. ¿Estás en negación? Are you in denial? Tal vez estás poniéndote una máscara de negación Maybe you're putting a mask of denial. y te escondes detrás de esa máscara And you hide behind that mask. y niegas que tienes un problema. And you deny you have a problem. Antes de hacer cualquier cambio en tu vida, Before making any change in your life, tienes que enfrentar la negación. you have to confront the denial. Tienes que enfrentar la negación You have to confront the denial. para que puedas salir de tu problema. So you can get out of your problem. Cualquier situación que tú estés pasando, Whatever situation you're going through, y en cuanto te quites la máscara de negación, and when you take off that mask of denial, tu recuperación, your recovery, sanidad, your health comenzará en tu vida. will begin in your life. No importa cuánto tiempo tienes, It doesn't matter how long you have, cuánto tiempo tienes en recuperación, how long you have in o recovery, cuánto tiempo tienes con la negación, or how long you have with denial, o cuánto tiempo tienes con esa enfermedad, or how long you have with o that, cuánto tiempo tú estás sufriendo, or how long you've been suffering, o cuánto tiempo tú tienes en la iglesia. or how much time you have in church. Dios te puede ayudar. God can help you. Dios te puede ayudar. God can help you. En cuanto comiences a quitarte la máscara de negación, And when you start to take off the mask of denial, tu recuperación, your recovery, tu adicción, your addiction, tu problema, your problem, tu sanidad your health comenzará will begin a sanar. to heal. Ahora, la negación puede regresar. Now, denial can return. La negación puede regresar en cualquier momento. It can return at any time. Podemos cambiar de adicción We can change our addiction, o nos podemos meter en otro problema o en otra or adicción. we can get into another problem or addiction. ¿Por qué te digo eso? Why do I tell you this? Porque yo lo he visto Because I've seen it en Alcohólicos Anónimos.
in Alcoholics Anonymous. Ellos dejan de tomar alcohol They quit drinking o de alcohol usar drogas, or use drugs, pero se meten en otra adicción, but they get into se another meten addiction. en otro problema. They get into another problem. Y celebrando la recuperación te ayuda en todas las áreas de tu vida. And Celebrate Recovery helps you in all areas of your life. Te ayuda emocionalmente, It helps you emotionally. emocionalmente, sana tus heridas, It heals your wounds. sana tus complejos, It heals your hangups. te ayuda con tus malos hábitos. It helps with your bad habits. Entonces, celebrando la recuperación te ayuda el 100% So Celebrate Recovery helps you 100% en todas las áreas de tu vida. in all areas of your life. Te puedo decir que eso trabaja. I can tell you that it works. Trabaja con la ayuda de Dios. It helps with the help of God. Ahora, Jeremías 6:14 dice, Now Jeremiah 6:14 ahí says, está en la pantalla, it's there on the screen. dice, no se puede sanar una herida con solo decir que no existe. It says, you can't heal a wound by saying it's not there. Si decimos esto, If we say this, estamos en negación. we're in denial. Estamos diciendo que no tenemos ningún problema. We're saying that we have no problem. Estamos diciendo que lo podemos hacer por nosotros mismos We're saying that we can do it by our own. y no necesitamos la ayuda de nadie. And we don't need anyone's help. La negación es un serio problema. Denial is a serious Es problem. un serio problema. It's a serious problem. No se puede sanar una herida con solo decir que no existe. You cannot heal a wound by simply saying that it does not exist. No podemos sanar nuestros malos hábitos y heridas y complejos We can't heal our bad habits, hurts, and hang-ups con solo decir que no existen. by just saying that they don't exist. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque la negación incapacita nuestros sentimientos. Because denial incapacitates our feelings. Incapacita nuestros sentimientos. It incapacitates our feelings. Nos aísla de Dios They isolate us from God, y nos aísla de los demás. and it isolates us from others. Pero si comenzamos a enfrentar nuestra negación, But if we begin to face our denial, nuestra sanidad comenzará. our healing will begin. Escúchame bien. Nuestra sanidad comenzará. Our healing will begin. Cuando comenzamos a hacer el orgullo a un lado When we begin to put our pride aside, y comenzamos a humillarnos ante Dios and we begin to humble ourselves y before God, decirle and tell Him que tú no lo puedes hacer, that I can't do it by que myself, tú no lo puedes hacer sola, that you can't do it by yourself, que tú necesitas la ayuda de Dios. that you need the help of Y God. sabes que Dios te ayudará. And you know what? God will help you. Dios te ayudará. He will help you. Pero tienes que aceptar But you need to accept que necesitas la ayuda. that you need help, La ayuda de the Dios. help of God, Y Dios te va a ayudar. and God will help you. Dios te va a ayudar. He will help you. Escúchame bien. Heal me correctly. Lo hizo conmigo He did it with me, y lo ha hecho con muchas personas más. and He's done it with many, many other people. Pero para muchos de nosotros But for many of us, es muy difícil it's very difficult salir de la negación. getting out of denial. Pensamos que es difícil, pero no es muy difícil. We think it's difficult, but it's not. Really difficult. Simplemente tenemos que aceptar, Simply, we just have to aceptar que no lo podemos hacer. accept that we can't do it by ourselves. El cambio comenzará en nuestra vida Now, the change will happen in our lives cuando comenzamos a aceptar que tenemos un problema. that when we accept that we have problems. Y entonces comenzaremos a mirar que nuestros malos hábitos, heridas y complejos And then we will start to see that our bad habits, hurts, and hang-ups comenzarán a desaparecer will begin to disappear poco a poco, little by little, poco a poco little by little en tu vida. in your life. Necesitamos reconocer We need to recognize que no podemos negar nuestros problemas that we can't neglect our problems y nuestras adicciones and our addictions hasta que salgamos de la negación until we get out of denial y aceptar que estamos en negación and accept that we're in denial y luego salir de la negación and then leave in denial para que Dios te pueda ayudar, so that God is able to help us, para que Dios nos pueda ayudar. so that God can help us. Pedro, Peter, el discípulo de Jesús, the disciple of Jesus, aceptó que él estaba en negación. he accepted that he was in denial. Él aceptó que había negado a Jesús 3 veces. He accepted that he denied Jesus 3 times. Cuando arrestaron a Jesús When they arrested Jesus en el jardín de Getsemaní, in the Garden of Gethsemane, la Biblia dice the Bible says que cuando arrestaron a Jesús, that when they arrested Jesus, Pedro lo seguía de lejos.
Peter followed him from far away. y miraba cuando lo llevaban preso. And then he saw when he took him prisoner. Y cuando le preguntaron a Pedro And when they asked Peter que si conocía a Jesús, if if he knew Jesus, Pedro les contestó. Peter responded to them. Pedro les contestó He responded to them. y les dijo que no lo conocía. And he told them that he didn't know him. Les dijo que no conocía a Jesús. He told them that he doesn't know Jesus. Pero después, más tarde, But later, cuando Jesús resucitó de la muerte, when Jesus rose from the grave and death, de la tumba, from the tomb, Jesús Jesus restauró a Pedro. restored Peter. Restauró a Pedro. Restored Peter. Y Jesús lo perdonó. And Jesus forgave him. Lo perdonó He forgave him por haber rechazado a Jesús. forgave him for denying Jesus. Y lo restauró completamente. He totally restored him. Ahora te animo I encourage you a que salgas de la negación. to get out of denial. A que salgas de la negación. To get out of denial. Si tú estás en negación If you are in denial y estás negando que tienes un problema, and you're denying that you have a problem, acepta que tienes un problema. accept that you have a problem. Todos tenemos problemas. We all have problems. Bueno, no simplemente porque yo sea cristiano y conozca a Jesús. Not simply because I'm a Christian and know Jesus. Tengo problemas también, I have problems too, así como todos nosotros. just like we all do. Pero cuando yo tengo problemas, yo sé a dónde ir. But when I have problems, I know where to go. Yo voy a Jesús. I go to God. Voy a Dios con mis problemas. I go to God with my problems. Y es lo que tú necesitas hacer. And that's what you need to do. Dejar de negar que tienes un problema. Stop denying that you have a problem. Y ir a Jesús. And go to Jesus Y pedirle ayuda and ask him for help a salir de ahí. to get out. Ahora, yo sé que salir de la negación no es algo fácil. Now I know that getting out of denial is not something easy. Quitarse la máscara de negación es algo difícil. Taking the mask of denial is something difficult, Pero sí lo puedes hacer. but you can do it. Sí lo puedes hacer Yes, you can do it con la ayuda de Dios with the help of God y la ayuda de los demás. and the help of others. Sí te puedes quitar esa máscara de negación. You can take off that mask of denial. Ahora, no estás solo. Now you're not alone. No estás solo. Hay gente a tu lado que te puede ayudar. There's people beside you that can help you. Hay gente a tu lado que te puede ayudar. There are people by your side that can help you Con la ayuda de Dios. with the help of God, Con la ayuda de Jesús. with the help of Jesus, Y con la ayuda de los demás. and with the help of others. No estás solo. You are not alone. Hay gente a tu lado There's people beside you que te puede ayudar. that can help you Para que tú no camines solo. so you won't walk alone. Para que tú no camines sola. So you won't walk alone. Jesús está contigo. Jesus is with you. Jesús conoce todo acerca de ti. Jesus knows everything about you. Todo acerca de tu vida. He knows everything about your life. Él sabe todo de ti. He knows everything about you. El día que naciste, The day you were born, el día que te ibas a casar, the day you were going to get married, el día que ibas a tener tu primer the hijo, day you were going to have your first en child, dónde ibas a vivir where you were going to live, y todo lo que ibas a hacer. and everything you were going to do. Si tú estás aquí por primera vez If you're here for the first time, escuchando este mensaje, listening to this message, no es coincidencia. it's not a coincidence. Dios te trajo aquí. God brought you here. Dios te trajo aquí He brought you here porque Él quiere sanarte. because He wants to heal you. Él quiere ayudarte. He wants to help you. Él quiere que salgas de ese problema que tú tienes. He wants to come out of that problem you have Porque Él es tu sanador. because He is your healer. Él es el que nos ayuda He's the one that helps a us salir de cada problema que estamos pasando en nuestra vida. get out of every problem that we're going in our life. La Biblia dice, The Bible says, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. it says, you will know the truth, and the truth will set you free. Juan 8:32. John 8:32. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. You will know the truth, and the truth will set you free. Y la verdad está en la palabra de Dios. And the truth is in the Word of Y la God. verdad está en la Biblia. The truth is in the Bible. Dios te puede sanar God can heal you de cualquier problema que tú estés pasando. through whatever problem that you're going through. Escuché el testimonio de una persona hace 2 días. I heard a testimony of a person 2 days ago. Te dejo con esto. I'll leave you with this. Escuché el testimonio de una persona hace 2 días. I heard a testimony of a person 2 Me days ago. dijo, Pastor Javier, He told me, Pastor Javier, dice, un día tenía
un dolor muy fuerte al lado de mi hígado. He said, one day I had a very strong pain on the side of my Y liver, no lo podía aguantar. and I couldn't handle it. Me dolía tanto y tanto. It hurt me so much. Era una bola que tenía al lado, It was a ball that I had on the side, que tenía al lado de mi estómago, that I had on the side of my stomach, como el tamaño de un limón. like the size of a lemon, Y estaba duro. and it was hard. Y yo tenía miedo, no sabía qué era. And I was afraid, I didn't know what it was. Y pues me fui al doctor. So I went to the Fui hospital al doctor para que me examinaran qué era lo que tenía. to examine what I had. Y cuando me pasaron por el tubo, por el MRI, And when they put me in the MRI, por el tubo es que lo meten ahí cuando va uno al doctor. the tube, when they put you in the tube when you go to the doctor, Y salió que tenía un tumor. and it came out that I had a tumor, Un tumor canceroso a cancerous tumor, al lado de mi hígado. beside my liver. Y me dijeron que iba a necesitar operación, cirugía. And they told me that I was going to need surgery, Que me iban a operar. that they were going to operate, Pero no lo podían hacer ese día. but they were not able to do it that day, Que tenía que esperar. that I had to wait. Pero entonces, a la iglesia que yo voy, But in the church that I go to, comenzaron a orar por mí. they began to pray for Y me orar por mí. and pray for me. Unos días después de ese día que fui al hospital, A couple of days after I went to the hospital, esa bola desapareció. that ball disappeared. Yo dije, wow. Digo, wow, ese es un milagro. He said, wow, that's a miracle. Ese es un milagro de Dios. That's a miracle of God. Y cuando fue otra vez a que le hicieran el examen por el tubo, And when I went again to put me through the MRI tube, no encontraron nada. they didn't find anything. No encontraron nada. They didn't find anything. Ellos se rascaban la cabeza, los doctores. No sabemos qué está pasando si aquí había un tumor. They were scratching their heads, the doctors, and they said, we don't know what happened. Aquí había un tumor canceroso en tu hígado There was a tumorous cancer in your liver, y ya no está ahí. and it's there. It's not there no more. No sé qué está pasando. I don't know what's going on. Los doctores se decían, no sé, The doctor said, I don't know. es un milagro de It's Dios. a miracle. Un milagro de Dios. It's a miracle of God. Todo lo que tú tienes que hacer es poner toda tu fe y confianza en Dios. All you have to do is put all your faith and Que confidence in Dios God, te puede sanar. that God can heal Que you, Dios te puede ayudar that He can help de you cualquier problema que tú estés in pasando. whatever problem you're going through. Te animo a que salgas, I encourage you to play it out, que salgas de la negación, to get out of the denial, para que puedas recibir el amor y la gracia incondicional de Jesús. so that you'll be able to receive the love and grace unconditional of Jesus. Y puedas comenzar el viaje hacia tu sanidad And you can start the journey to your health, y el viaje a tu recuperación the journey to your recovery, y el viaje hacia la restauración. and your journey to restoration. Amén. Amen. Amen. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. We're going to stand and we're going to pray. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Lord Jesus, we give you thanks for this day. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que trajiste este día. Thank you, Lord, for this message you brought today. Para todos aquellos, Señor, que están aquí For all those that are here con nosotros with us, y los que están en social media, and those that are watching us through social media en las redes sociales, and social media, te pido por ellos también, Señor Jesús. I ask you for them as well. Que si ellos están pasando por un problema difícil, That if they're going through a difficult problem, por una enfermedad, through a sickness, por una adicción, or addiction, te pido, Señor Jesús, que los sanes. I ask you, Lord Jesus, to heal them. Sánalos, Señor Jesús. Heal them, Lord Jesus. Ahora, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, Now, if you don't have Jesus in your heart, si tú no lo has aceptado como tu Señor y Salvador, if you have not accepted Him as your Lord and Savior, quiero que pongas tu mano derecha. I want you to put your right hand, Pon tu mano derecha en tu corazón. put your right hand on your heart, Pon tu mano derecha en tu corazón. put your right hand on your heart, Y repite estas palabras simples. and simply repeat these words. Di, Señor Jesús, Say, Lord Jesus, sé que soy pecador. I know that I am a sinner. Me arrepiento de mis pecados I repent of my sins, y te pido perdón. and I ask for forgiveness. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Thank you, Lord Jesus, for forgiving Gracias, me. Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. Amen.